Durante 5 años, la mujer permaneció en coma, respirando con ayuda de máquinas, olvidada en una habitación blanca del hospital, hasta que una mañana el médico notó lo imposible. Su vientre estaba creciendo. Los exámenes lo confirmaron. Estaba embarazada, pero cuando revisó las grabaciones de las cámaras para entender cómo eso era posible, lo que descubrió era mucho más increíble de lo que jamás habría imaginado. Angélica Rivas entró en coma hace 5 años, justo después de perder a su bebé durante el parto. El dolor fue tan profundo que su cuerpo simplemente se rindió. Desde aquel día, nunca volvió a abrir los ojos, nunca volvió a hablar, nunca volvió a reaccionar. Sin familia cercana, fue dejada al cuidado del Hospital San Gabriel. Los médicos se turnaban, los enfermeros se rendían, la familia desapareció. Solo quedó el frágil cuerpo de una mujer de 32 años, atrapado entre máquinas y sábanas blancas. De todos los profesionales que pasaron por allí, solo uno permaneció fiel a su lado: el doctor Julián Navarro. No era solo su médico, era el guardián de una esperanza en la que nadie más creía. Cada día, sin excepción, Julián entraba en la habitación 407. El reloj apenas marcaba las 7 de la mañana cuando ya estaba allí, acomodando la almohada, peinando el cabello de Angélica y cambiando las flores de la mesa. Leía para ella los libros que amaba, en voz baja, como quien conversa con alguien a punto de despertar. Hoy es el capítulo 15, ¿recuerdas? Decías que era tu favorito. A veces sonreía, pero su mirada delataba el cansancio de quien sostenía solo un milagro que parecía no llegar jamás. Sabes, Angélica, creo que solo estás descansando, que un día despertarás y te quejarás del café horrible de este hospital. Esa mañana, algo parecía diferente. El aire estaba frío y una luz pálida atravesaba las persianas, dibujando líneas sobre el rostro inmóvil de Angélica. Cuando Julián se acercó para acomodar la sábana, se detuvo. Su abdomen estaba ligeramente elevado, algo que nunca había notado. «¡Qué extraño!», murmuró, tocando con cuidado. El vientre estaba rígido. «Debe ser retención de líquidos». Intentó racionalizarlo, pero el contacto lo dejó inquieto. Permaneció observando. El cuerpo de ella, inmóvil durante 5 años, parecía distinto, como si albergara algo vivo. En los días siguientes, la inquietud solo aumentó. Cada mañana notaba el abdomen de Angélica un poco más grande. Tomaba medidas, comparaba informes antiguos, intentaba encontrar una explicación, pero no había ninguna. «No tiene sentido», se decía, sentado al borde de la cama, con los ojos fijos en ella. «¿Qué te está pasando, Angélica?», la voz le salió temblorosa. Aquello lo perseguía hasta el final del turno, hasta los sueños. La imagen de una mujer en coma con un vientre que crecía sin explicación lo mantenía en un estado de alerta y de miedo. Inquieto, Julián pidió exámenes de rutina. Quería descartar lo imposible. Horas después, estaba en el laboratorio, con las manos temblorosas y la mirada fija en la pantalla del ordenador. Cuando el resultado apareció, sintió que el aire desaparecía. Positivo. La sangre indicaba embarazo. Una sola palabra bastó para derrumbar toda la lógica médica que conocía. No, eso no puede ser verdad. Volvió a leer, revisó el número de identificación, el código del paciente. Todo coincidía. La mujer que dormía desde hacía 5 años estaba embarazada. Retrocedió en la silla, la respiración entrecortada, el corazón desbocado. ¿Cómo? Apenas pudo pronunciar palabra. Un nudo le apretó la garganta y el informe cayó de sus manos. Se sentó, intentando comprender lo incomprensible. Nada, absolutamente nada, explicaba aquello. Cuando por fin logró levantarse, caminó en silencio hasta la habitación. El sonido de sus propios pasos resonaba como un peso. Se detuvo frente al lecho y observó el rostro sereno de Angélica. «Angélica, ¿qué te está pasando?», preguntó, y el sonido de su voz le pareció distante,
casi infantil. Entonces, con un gesto vacilante, acercó la mano y la posó sobre el vientre de ella. Sintió un leve movimiento, un toque de vida. Retrocedió aturdido. Dios mío, hay alguien ahí dentro. Las lágrimas le brotaron sin control. Aquello no era medicina, era un milagro. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El sonido de los monitores se mezcló con el latido del propio corazón de Julián. Por primera vez en 5 años, algo estaba vivo dentro del silencio, y sin saberlo, acababa de presenciar el inicio de algo que lo cambiaría todo. Julián pasó la noche en vela, con los exámenes esparcidos sobre el escritorio. Las luces del hospital ya se habían apagado, pero él seguía allí, hojeando libros de medicina, informes antiguos, artículos científicos, todo lo que pudiera darle una respuesta. Embarazo en coma, 5 años sin actividad motora, eso es imposible, murmuraba con la voz ronca y temblorosa. El reloj marcaba las 3 de la mañana y él seguía tecleando frenéticamente en la computadora, abriendo foros médicos, tesis de neurociencia, estudios sobre regeneración celular. Ningún caso similar, ninguna pista, ninguna explicación. Las ojeras oscurecían su rostro y la taza de café ya fría temblaba en su mano. Respiró hondo y se recostó en la silla, exhausto. Tiene que haber una causa física, hormonal, algo, decía, intentando convencerse a sí mismo. Pero cuanto más leía, más el desespero lo consumía. El sonido del reloj marcaba cada latido de su corazón hasta que un pensamiento terrible e involuntario cruzó su mente. ¿Y si alguien? Cerró los ojos y se inclinó hacia adelante, intentando apartar la idea. No, nadie sería capaz de eso. Pero la imagen persistía, cruel e inaceptable. Se levantó de golpe, empujando la silla con fuerza. «No, eso no pudo haber pasado aquí», gritó, golpeando la mesa. Los papeles volaron por el suelo. Caminó de un lado a otro, los puños cerrados, el rostro encendido de rabia. Si alguien la tocó, si alguien se atrevió a tocarla. La frase quedó suspendida en el aire, cortada por el sonido acelerado de su propio corazón. Julián apoyó las manos en la pared, intentando respirar. «Tranquilo, Navarro, tranquilo», murmuró. Pero no había calma posible ante la idea de que una mujer indefensa, una paciente en coma, pudiera haber sido violada. A partir de ese momento, la ira se convirtió en acción. Tomó su laptop, se conectó al sistema interno del hospital y fue directo a la habitación 407. El pasillo estaba desierto y el eco de sus pasos sonaba como una advertencia. Entró en el cuarto de Angélica y se sentó junto a la cama. Las luces estaban bajas y el único sonido era el bip constante de los monitores. «Si alguien te hizo daño, lo voy a descubrir, te lo juro», dijo, mirando el rostro sereno de ella. Colocó la computadora sobre la mesa de noche y accedió a las grabaciones de la cámara de seguridad instalada en esa misma habitación. La imagen temblorosa apareció en la pantalla, fría, silenciosa, con la hora marcada en la esquina inferior. Las primeras grabaciones no mostraban nada, solo enfermeros cambiando turnos, luces parpadeando, sombras comunes de una noche cualquiera. Pero Julián insistió. Retrocedió días, luego semanas. Con cada madrugada revisada, su nerviosismo aumentaba. «Muéstrame algo», murmuraba con los ojos fijos en la pantalla. Cuando el reloj de la grabación marcó las 3 de la mañana, algo cambió. La cámara se movió levemente y una sombra pareció cruzar el pasillo. Pausó, retrocedió, reprodujo de nuevo. ¿Qué fue eso? El corazón le dio un vuelco. Subió el brillo de la pantalla, se inclinó hacia adelante, el rostro a centímetros del monitor. La grabación mostraba la habitación de Angélica, inmóvil como siempre, pero algo estaba mal. Una sensación extraña, casi física, lo hizo estremecerse. El ambiente parecía oscurecerse poco a poco.
y la imagen vibraba sutilmente, como si el aire allí fuera distinto. «No puede ser». Presionó el botón de pausa y se pasó la mano por el rostro sudado. Respiraba rápido. Estaba a punto de encontrar lo que tanto temía, o algo mucho peor. Con los dedos temblorosos, volvió a darle play. La imagen continuó, lenta, perturbadora. Julián se inclinó más, los ojos muy abiertos, sintiendo el cuerpo helarse por completo. «Dios mío, ¿qué es eso?», susurró, casi sin voz. La pantalla titiló una última vez, y lo que apareció allí lo hizo retroceder violentamente en la silla, derramando el café y casi tirando el laptop. Quedó inmóvil, pálido, incapaz de articular palabra. El aire parecía faltarle, y la sensación era la de que el suelo había desaparecido bajo sus pies. El médico miraba la pantalla con la respiración entrecortada, el corazón martillando en el pecho. Aquello no era humano. No podía serlo. Un escalofrío recorrió su espalda y se tapó la boca con la mano, en una mezcla de miedo e incredulidad. El aire del cuarto parecía volverse más pesado cuando Julián volvió a mirar la pantalla. Lo que acababa de ver no podía ser real, y aún así estaba ahí, grabado con claridad por las cámaras del hospital. En las imágenes, exactamente a las 3 en punto de la madrugada, apareció un niño, un pequeño de no más de 6 años, cruzando la penumbra de la habitación con pasos lentos y silenciosos. Pero había algo imposible en él. Su cuerpo no proyectaba sombra, y alrededor emanaba una ligera luminosidad azulada, como una aura viva y palpitante. Era como si estuviera hecho de niebla y luz, medio transparente, casi etéreo. Julián quedó inmóvil, con los ojos fijos en la pantalla. «Un niño», susurró incrédulo. Avanzó el video, luego retrocedió unos segundos, pausó y amplió la imagen. El pequeño se acercaba a la cama de Angélica con un gesto tierno, casi reverente. Tocaba su rostro, acariciaba su cabello como quien se reencuentra con alguien a quien ama. «Dios mío, ¿quién eres tú?», murmuró Julián con el corazón desbocado. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el mouse. Observaba la escena una y otra vez, buscando alguna falla, alguna explicación lógica, pero todo parecía absurdamente real y todavía más aterrador. Cuando el niño posó la mano sobre el vientre de Angélica, un escalofrío recorrió la espalda de Julián. La cámara captó un brillo intenso en el instante exacto del contacto, una luz casi sagrada que pareció iluminar el cuarto desde dentro. El cuerpo del niño se volvió más nítido, revelando rasgos delicados y ojos con un brillo casi humano. Casi. El médico llevó la mano a la boca, aturdido. «Esto es imposible, no puede estar pasando». El niño permaneció allí unos segundos, con una expresión serena y una mirada que parecía atravesar el tiempo. Luego, sin aviso, simplemente se desvaneció, como la niebla al soplar el viento. Julián se recostó en la silla, el pecho subiendo y bajando con un ritmo descompasado. El corazón le latía tan fuerte que temió desmayarse. Volvió a mirar a Angélica, recostada a pocos pasos, con el rostro pálido y el cuerpo inmóvil. «¿Tú viste eso?», preguntó, casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Era como si esperara una respuesta. La mujer en coma, silenciosa por 5 años, ahora guardaba un secreto que él no sabía si quería descubrir. El cuarto parecía distinto. El aire más frío, el sonido de las máquinas más tenue. Incluso la luz de las pantallas parecía palpitar al ritmo de algo invisible. La curiosidad y el miedo se mezclaban de forma insoportable. Julián avanzó a las grabaciones de los días anteriores. Cada archivo que abría le revolvía el estómago, y entonces volvió a verlo. Todas las madrugadas, siempre a las 3 en punto, el mismo niño aparecía. Entraba al cuarto, se acercaba a Angélica, acariciaba su rostro, tocaba su vientre, y desaparecía, dejando en el aire un tenue rastro de luz. En cada video, el gesto era el mismo.
Pero había algo aún más perturbador. En las primeras grabaciones, el abdomen de Angélica era más pequeño. Con cada visita del espíritu, crecía un poco más. No puede ser coincidencia, murmuró, presionando las sienes con fuerza. No puede. Todo su cuerpo temblaba. Las lágrimas brotaron, pero apenas las sintió. La lógica médica que lo había guiado toda la vida se desmoronaba ante sus ojos. ¿Eres un ángel o qué eres?, preguntó a la pantalla sin darse cuenta de que lloraba. Se sentía como un hombre dividido entre la fe y la razón, entre lo imposible y lo real. ¿Quién eres tú, niño?, susurró, acercándose otra vez a la pantalla, mientras el brillo etéreo de la figura parecía proyectarse sobre su rostro. Entonces, algo cambió en la grabación de la última noche. El espíritu, antes silencioso, dejó de mirar solo a Angélica. Se volvió. Miró directamente a la cámara. Julián contuvo la respiración. La mirada de aquel niño atravesaba el video, inocente, pero llena de una sabiduría imposible para alguien de su edad. ¿Tú me estás viendo?, preguntó el médico con la voz casi apagada, y por un segundo juró que el niño sonrió, una sonrisa leve, enigmática, envuelta en una luz que parecía viva. El video titiló, y la imagen se desvaneció. Julián se quedó allí, paralizado, el cuerpo dominado por una mezcla de miedo y fascinación. Las manos sudorosas, el corazón descompasado, la mirada fija en la pantalla oscura. El silencio del cuarto se volvió casi ensordecedor. El monitor cardíaco de Angélica emitía su bip constante, como un recordatorio de que, a pesar de todo, algo vivo latía allí, tal vez más de una vida. Se levantó despacio y se acercó a ella, sin saber qué esperar. Tocó suavemente la mano de la paciente y sintió el mismo escalofrío helado de antes. Algo invisible estaba presente. Y en el fondo lo sabía, aquel niño volvería. Esa noche Julián no pudo irse. Las imágenes del espíritu del niño lo perseguían incluso con los ojos cerrados. Caminaba por los pasillos vacíos del hospital como un hombre dividido entre el miedo y la fe. Cada paso resonaba, cada ruido del aire acondicionado parecía un susurro. Cuando miraba la puerta de la habitación 407, sentía que todo su cuerpo temblaba. Si es real, si vuelve. Necesito verlo con mis propios ojos, murmuró, sujetando con fuerza su gafete, como si aquel pedazo de plástico pudiera protegerlo de lo sobrenatural. Poco antes de las 3 de la mañana, entró en la habitación. Las luces estaban bajas, el sonido de los monitores formaba un compás hipnótico. El viento movía suavemente la cortina, haciéndola ondular como un velo. Julián arrastró una silla y se sentó junto a la cama, frente a Angélica. La observaba en silencio, su rostro pálido y sereno iluminado por la luz azul de las máquinas. Pasó la mano sobre la sábana, como si aquel simple gesto fuera una invitación para que algo o alguien se manifestara. «Sé que estás aquí», susurró con voz temblorosa. «Muéstrate». Durante algunos minutos no ocurrió nada. El tic-tac del reloj parecía burlarse de él. «Tal vez he perdido la razón», murmuró riendo sin humor. Comenzó a levantarse para irse, pero se detuvo. El aire del cuarto se volvió pesado, helado. La luz titiló. El monitor cardíaco emitió un bip más largo. Julián se giró lentamente y sintió que la sangre se le helaba. Cerca de la ventana, envuelto en una claridad suave, estaba él, el mismo niño de las grabaciones. El espíritu irradiaba una luz blanca y dorada, y su presencia llenaba el cuarto con una sensación de paz y estremecimiento al mismo tiempo. El médico no podía respirar. «Dios mío», susurró sin saber si rezaba o simplemente decía lo obvio. El niño dio un paso al frente. A pesar de su forma translúcida, sus ojos eran intensamente humanos, llenos de vida, ternura y algo indescriptible, un amor que parecía antiguo.
No tenga miedo, doctor, dijo el niño, y su voz resonó como un susurro suave, pero firme. Soy Martín, el hijo de ella. Julián llevó las manos a la boca. ¿El hijo? No, su bebé murió. El espíritu asintió levemente. Sí, morí. Pero Dios me permitió volver. Las lágrimas comenzaron a escurrir sin que Julián lo notara. El niño se acercó al lecho, flotando a pocos centímetros del suelo, y extendió la mano sobre el vientre de su madre. Ella todavía me siente aquí dentro. El brillo aumentó, y por un instante el cuarto entero se iluminó con una luz dorada que hizo desaparecer las sombras. ¿Por qué? ¿Por qué ahora?, preguntó Julián con la voz quebrada. Martín sonrió con serenidad. Porque llegó el momento de que despierte. Cuando salga el sol abrirá los ojos y me traerá de vuelta. Julián llevó una mano al pecho, sintiendo el corazón latir con fuerza. Esto es un milagro, murmuró, arrodillándose junto al lecho. El niño inclinó la cabeza con una mirada de comprensión que parecía más vieja que el tiempo. Los milagros ocurren cuando alguien cree, doctor. Usted nunca dejó de creer en ella. Y por eso Dios me dejó venir. El médico lloraba como un niño, con el rostro entre las manos. No sé qué hacer con esto. No sé si el mundo lo creería. Martín dio un paso más cerca y su voz sonó más dulce. Entonces no se lo cuente al mundo, cuénteselo solo al corazón. El niño miró a su madre con una ternura silenciosa. Despertará con dolor, pero sonreirá, y cuando me mire, sabrá. Julián levantó la vista, confundido. ¿Saber qué? El espíritu respondió, rodeado de un brillo más intenso, que el amor es más fuerte que la muerte. Aquellas palabras quedaron flotando en el aire, vibrando dentro de él. El médico quiso decir algo, pero la emoción lo paralizó. La luz comenzó a disiparse, y el pequeño cuerpo del niño se volvió cada vez más translúcido, como niebla que se disuelve al amanecer. Antes de desaparecer por completo, Martín lo miró una vez más. No le diga nada a mamá, por favor. Necesita creer que fue un sueño. Julián asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo prometo. El niño sonrió. Gracias por cuidar de ella. Yo sé que te escuchaba, incluso dormida. Y entonces, como una brisa suave, el espíritu se desvaneció en el aire, dejando solo un leve aroma a flores. El mismo perfume que Angélica usaba antes del parto. El cuarto volvió al silencio, pero nada en él parecía igual. Julián permaneció allí, de rodillas, con las manos temblando y la mirada fija en el espacio donde había estado el niño. El sonido del monitor cardíaco volvió a su ritmo normal, y una paz inexplicable se extendió por el ambiente. Martín, susurró, dejando que las lágrimas cayeran sobre el suelo frío. Sabía que no había sido un delirio ni un sueño, era real. Y al mirar el vientre de Angélica, notó que algo latía allí con más fuerza. El amanecer se acercaba, y con él, la promesa de lo imposible a punto de cumplirse. El amanecer comenzó tímido, rompiendo el silencio pesado de la habitación 407 con una luz anaranjada que se filtraba por las rendijas de la cortina. Julián no había dormido. Seguía allí, sentado junto a la cama, observando a Angélica en cada respiración, en cada sonido, como quien vigila el milagro que está por suceder. Su cuerpo cansado ya no reaccionaba al agotamiento. Solo el corazón permanecía despierto, guiado por una fe nueva y temerosa. Él dijo que sería hoy. Murmuró con la voz entrecortada y las manos entrelazadas. Hoy regresas a mí, Angélica. Hoy vuelves. Afuera, el hospital apenas despertaba, ajeno a lo que estaba a punto de ocurrir. El reloj digital marcaba las 8:02 cuando todo comenzó. Un sonido seco rompió el silencio. El monitor cardíaco se aceleró de repente. Julián se levantó de un salto, con el corazón a 1000.
Angélica empezó a respirar de forma irregular, todo su cuerpo estremeciéndose bajo las sábanas. «Angélica», llamó acercándose a ella. Los párpados de la mujer se movieron. Por primera vez en 5 años. El médico llevó una mano a la boca, incrédulo. «Dios mío, está reaccionando». De pronto, ella gritó. Un grito fuerte, rasgado, de dolor y de vida. Julián sintió que las piernas le fallaban. Esa voz rompía el silencio que lo había perseguido durante media década. El pasillo se llenó de pasos. Enfermeros y médicos corrieron hacia la habitación, atónitos. «Despertó. Está despierta», gritó alguien. Angélica se retorcía, lloraba, respiraba agitada. «Doctor Navarro, ¿qué está pasando?», preguntó una enfermera, intentando contenerla. Julián miró el monitor, luego su vientre, que se movía como si algo luchara por nacer. «Está en trabajo de parto», respondió con voz firme, aunque temblorosa. Un silencio absoluto invadió la habitación, pura incredulidad. «Pero no podía embarazarse. Estaba en coma», murmuró otro médico. «Lo sé», dijo Julián mientras se preparaba. Pero es exactamente lo que está pasando. El equipo se movilizó. Sábanas, guantes, bisturís, luces, todo sucedió rápido, pero para Julián el tiempo se distorsionaba. Cada segundo era una eternidad. Se colocó junto a ella, con los ojos empañados y el corazón apretado. «Respira conmigo, Angélica. Tú puedes. Respira». Ella lo miró, y esa mirada lo atravesó. Era la mirada de quien despierta después de un largo viaje en la oscuridad, mezcla de dolor, confusión y miedo. «¿Dónde estoy?», preguntó con dificultad. «Estás a salvo, estoy aquí», respondió él sujetando su mano. «No me sueltes», imploró ella. «Nunca más», prometió. Los gritos de dolor resonaban por el pasillo y cada contracción hacía temblar la habitación. Julián sentía su cuerpo entero sudar, las manos temblorosas pero la mirada firme. «Todo saldrá bien, te lo prometo». Las enfermeras lloraban en silencio, incapaces de contener la emoción ante aquella escena. 5 años en coma. 5 años sin una palabra, y ahora luchaba por dar a luz. Y no era solo un parto, era un renacimiento. El milagro que el niño había prometido estaba ocurriendo ante los ojos de todos, un acto de vida que desafiaba la ciencia y tocaba lo divino. En pocos minutos que parecieron una vida entera, un llanto llenó el aire, un sonido puro, agudo, poderoso. Julián se detuvo, miró al pequeño cuerpo en sus manos y sintió que el mundo giraba. Un niño, fuerte, sonrosado, vivo. «Está bien, está bien». Ya gritó, con lágrimas corriendo sin control por su rostro. Las enfermeras se abrazaron, algunas llorando abiertamente. Angélica sollozaba, exhausta. «Mi bebé», susurró, apenas audible. «Mi bebé». Julián colocó al pequeño en sus brazos y en ese instante el tiempo se detuvo. Madre e hijo por primera vez juntos, como si 5 años de oscuridad hubieran sido solo una larga espera para el reencuentro. Angélica lo miraba, atónita. «¿Cómo es posible?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Julián no respondió. No sabía qué decir. Se sentó junto a la cama, observando al pequeño dormir en su regazo, y sintió que algo dentro de él cambiaba para siempre. Había misterio, sí, había miedo, pero también había paz. Una sensación que hacía mucho tiempo no conocía. Angélica lloraba bajito, acunando al bebé. «Tiene su nombre, el mismo nombre», susurró. «Martín». Julián levantó la vista, sorprendido. «¿Lo recordaste?», preguntó. Ella negó con la cabeza, confundida. «No sé por qué, solo lo sentí». El cuarto ahora estaba bañado por una luz cálida, casi dorada, como si el sol del exterior hubiera elegido ese momento para nacer por completo. Julián miró al pequeño, luego a Angélica, y sintió que las lágrimas volvían.
No tienes idea de lo que acaba de suceder, murmuró. En el fondo, sabía que no era el final. Era apenas el comienzo. Los días siguientes al parto parecían un sueño del que nadie quería despertar. Todo el hospital murmuraba el nombre de Angélica Rivas, la mujer que despertó de un coma de 5 años para dar a luz a un bebé sano. Médicos, enfermeros y pacientes pasaban por el pasillo solo para asomarse a la habitación 407, donde lo imposible había ocurrido. Pero para Julián, aquel lugar sagrado era más que un caso clínico o un milagro. Era el epicentro de una transformación silenciosa, tanto en Angélica como en él. Sentado junto a la cama, la veía reaprender a vivir. Un movimiento a la vez, una sonrisa tímida por día. Angélica, aún débil, observaba el mundo como quien lo ve por primera vez. Cada detalle parecía nuevo. El toque de la luz en la pared, el sonido lejano de los pasos, la risa de un niño en el pasillo. 5 años, y parece que dormí toda una vida, decía, con la voz ronca pero dulce. Julián sonreía, emocionado. Dormiste, pero despertaste en el momento justo. Ella lo miraba con una mezcla de gratitud y curiosidad. ¿Te quedaste todo este tiempo? ¿Por qué? Él dudó desviando la mirada. Porque sabía que todavía estabas aquí, solo estabas en silencio. Los días se convirtieron en rutinas de cuidado y descubrimiento. Julián la ayudaba a levantarse, a dar sus primeros pasos, a sostener al bebé con firmeza. Había ternura en cada gesto. A veces acomodaba su cobija y sus manos se tocaban por un instante más de lo necesario. Otras veces simplemente permanecían en silencio, observando a Martín dormir, el pequeño que descansaba con una sonrisa serena, como si supiera algo que ninguno de los dos podía comprender. «Duerme sonriendo», decía ella fascinada, como si escuchara algo bonito. Julián asentía, con el corazón apretado. El vínculo entre ellos crecía como una llama discreta, alimentada por el tiempo y la confianza. Por las tardes, caminaban lentamente por el jardín del hospital. El viento movía los árboles y ella, con un vestido sencillo y la mirada perdida en el cielo, parecía renacer con cada paso. «A veces siento que todavía está cerca», murmuraba, refiriéndose al hijo que había perdido y que, de algún modo, había vuelto. Julián tragó saliva. Tal vez lo esté, tal vez nunca se haya ido. Angélica lo miró con un brillo en los ojos que mezclaba dolor, fe y gratitud. «Hablas como si hubieras visto algo diferente». Él solo sonrió. «Digamos que ya he visto lo imposible de cerca». El tiempo pasó despacio, pero con certeza. Las conversaciones se hicieron más largas, las sonrisas más suaves, los silencios menos pesados. Julián la visitaba incluso los días en que no estaba de guardia. Llevaba flores, libros, chocolates. A veces solo se sentaba a su lado observando a Martín balbucear en la cuna. «Te reconoce», decía Angélica sonriendo. «Cada vez que hablas, se mueve». Julián sentía un calor extraño en el pecho. «Tal vez reconoce la voz de quien lo ayudó a venir al mundo», respondía, sin atreverse a decir lo que realmente sentía, que, de alguna forma, aquel niño lo hacía sentirse completo. Con el paso de las semanas, la habitación 407 se convirtió en un refugio de paz, un lugar donde el amor comenzaba a nacer en silencio. Angélica empezó a salir más, a reír, a conversar. Y Julián, siempre cerca, notaba cada detalle de ella. La manera en que el cabello caía sobre su rostro, la risa ligera cuando Martín apretaba su dedo, la fuerza escondida en la fragilidad de quien sobrevivió a lo imposible. Una tarde, mientras intentaba alimentar al bebé, derramó un poco de leche y se rió de sí misma. Julián, al limpiar el pequeño desastre, murmuró: «No imaginas lo bueno que es escucharte reír». Ella lo miró, sorprendida, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Los sentimientos, antes contenidos,
empezaron a revelarse en los detalles. El roce de las manos, la mirada prolongada, la forma en que él siempre encontraba un motivo para volver. Angélica lo notaba, pero no decía nada. Su corazón, aún sanando viejas heridas, comenzaba a abrirse poco a poco. ¿Crees que merezco ser feliz después de todo?, preguntó una noche, mirando al bebé dormir. Julián se acercó, puso su mano sobre la de ella y respondió sin dudar: más que cualquier persona que conozco. Sus ojos brillaron, y por primera vez desde que despertó, Angélica sonrió sin miedo. Y entonces, en una tarde dorada, mientras el sol teñía el hospital con tonos naranjas y el viento traía el perfume de las flores, lo inevitable ocurrió. Estaban en el jardín riendo por algo trivial, cuando un silencio cómodo los envolvió. Julián la miró, realmente la miró, y comprendió que ya no eran el médico y la paciente. Eran dos almas que habían atravesado el dolor juntas y que, sin darse cuenta, se habían encontrado. Ella bajó la mirada, tímida, y antes de que pudiera decir algo, él se acercó y la besó. Un beso suave, lleno de miedo y entrega. Cuando se separaron, ella susurró: «Creo que empecé a creer en los milagros». Él sonrió con los ojos húmedos. «Yo también». Los meses siguientes fueron un lento florecer de sentimientos y reconstrucciones. Después del alta, Angélica dejó el hospital cargando en sus brazos al pequeño Martín, y en el corazón, una nueva vida que todavía estaba aprendiendo a comprender. Julián la acompañaba en cada paso, primero como médico, luego como amigo, y poco a poco como algo mucho más profundo. La visitaba en casa, la ayudaba en las consultas, en las noches sin dormir, en las primeras fiebres del bebé. En cada gesto, en cada mirada entre biberones y risas, algo más grande se consolidaba. El amor que había nacido de lo imposible ahora tomaba forma concreta, humana, palpable. Angélica alquiló una pequeña casa en las afueras de la ciudad, rodeada por un jardín sencillo y un portón de hierro que rechinaba cuando soplaba el viento. Julián aparecía todos los días después del trabajo, llevando frutas, flores o algún juguete para el niño. «No tienes que venir siempre», decía ella tratando de sonar independiente. Él sonreía ajustándose los lentes. «Tal vez no tenga que hacerlo, pero quiero». Y se quedaba allí, sentado en el suelo, jugando con Martín hasta el atardecer. Era hermoso ver al bebé reír, aplaudir, intentando balbucear palabras que solo él entendía. Había algo luminoso en aquel niño, como si guardara un secreto que ni el tiempo podría borrar. Con el paso de los meses, la presencia de Julián se volvió indispensable. Estaba allí cuando Angélica dio sus primeros pasos sin apoyo, cuando Martín empezó a caminar, cuando las noches frías se volvían demasiado largas. Compartían risas, recuerdos y silencios que decían más que cualquier palabra. Una noche, mientras acostaban a Martín, ella lo miró con ternura y preguntó: «¿Crees en el destino?». Julián sonrió, con una mirada serena. «Creo en los encuentros que el azar no puede explicar». Ella asintió tomando la mano del pequeño. Entonces tal vez el nuestro fue así. El amor entre ellos no necesitó declaraciones grandiosas. Se fue construyendo en los detalles, en la manera en que él sostenía su taza sin darse cuenta, en la forma en que ella lo esperaba junto a la ventana cuando él se retrasaba. Y cuando llegó el primer cumpleaños de Martín, la casa estaba llena de globos de colores, un pastel sencillo y risas. Julián la observaba mientras ayudaba al niño a apagar la vela. «Pide un deseo, Martín», dijo ella, riendo. El niño solo sonrió, mirando a su padre y a su madre con un brillo en los ojos que parecía decir: «Mi deseo ya se cumplió». 2 años después, ambos decidieron formalizar lo que el destino ya había tejido. La boda fue discreta, en el mismo jardín donde el milagro había comenzado. Pocos amigos, algunos colegas del hospital, flores blancas y promesas dichas con voz temblorosa.
Cuando el juez les preguntó si prometían amarse hasta el fin de sus días, Angélica respondió con lágrimas en los ojos: «Él me amó cuando ni siquiera sabía que existía». Y Julián, sosteniendo su mano con firmeza, solo susurró: «Y lo seguiré haciendo». En ese instante, el sol rompió entre las nubes, bañando a la pareja con una luz dorada, como una bendición silenciosa. Poco después de la boda, Julián dio el paso que había estado planeando durante meses. En el tribunal de la ciudad, con las manos temblorosas, oficializó lo que su corazón ya había decidido: la adopción de Martín. Cuando recibió el documento firmado, respiró hondo, sintiendo las lágrimas subir. Ahora sí, es verdaderamente mi hijo. Al llegar a casa, Angélica lo abrazó con fuerza. Siempre lo fue. Y Martín, corriendo alrededor de ellos, reía con alegría, llamándolo papá, por primera vez de manera espontánea. Aquel sonido resonó como un himno, el sello final de una familia nacida de lo improbable. Los años que siguieron estuvieron llenos de pequeñas alegrías y rutinas que se volvieron tesoros. Julián le enseñó a Martín a andar en bicicleta, sosteniendo el asiento con miedo de soltarlo. Angélica los observaba desde la terraza, sonriendo, mientras el viento alborotaba el cabello de ambos. Por las noches, él contaba historias inventadas, siempre con héroes y niños que salvaban el mundo con amor. Y a veces, cuando el niño dormía, Julián se quedaba allí, solo observando a su hijo respirar, recordando el brillo que había visto en aquella grabación años atrás. A pesar del tiempo transcurrido, nunca olvidó la mirada del espíritu, aquel gesto leve, lleno de sabiduría. Y en ciertos días, cuando Martín hacía algo inexplicablemente maduro, un comentario, un gesto, una compasión fuera de lo común, Julián sentía un leve escalofrío recorrerle la espalda. Él sabe, pensaba en silencio. Él recuerda, pero nunca dijo nada. Prefería guardar el misterio dentro del pecho como quien protege un secreto sagrado. Aquel hogar, aquel amor y aquel niño eran la prueba viva de que lo imposible puede, en efecto, florecer entre los mortales. El tiempo pasó como una brisa suave, y 20 años después, la casa de los Navarro Rivas era el retrato perfecto de una vida construida sobre lo imposible. El jardín estaba más verde. Las flores crecían alrededor del viejo portón de hierro, y las risas de amigos y familiares resonaban en el patio en un día soleado. Era el cumpleaños de Martín. Ahora un joven de 20 años, alto, sereno, con el mismo brillo en los ojos que un día iluminó la habitación 407. Angélica estaba en la cocina, rodeada de aromas y recuerdos, mientras Julián cuidaba de la parrilla, riendo con los vecinos. El sonido de las conversaciones, de los niños corriendo, y la música suave creaban una armonía que parecía bendecir aquel hogar. Martín caminaba entre los invitados con naturalidad, saludando a cada uno con una sonrisa amable. Todos lo admiraban, no solo por su forma educada y tranquila, sino por la madurez que llevaba en sus gestos, como si dentro de él habitara algo más antiguo, más sabio. Cuando miraba a sus padres, un brillo de ternura aparecía en sus ojos, como si guardara algo que nunca había dicho en voz alta. Y ese día sabía que era el momento indicado. El sol ya comenzaba a ponerse cuando se acercó a Julián, que atendía distraído el fuego. «Papá», dijo con voz calmada, «¿podemos hablar solo nosotros dos?» Julián se limpió las manos en el delantal y asintió, curioso. «Claro, hijo. ¿Qué pasa?» Martín hizo un gesto para que se alejaran. Caminaron juntos hasta el fondo del jardín, donde el ruido de la fiesta se volvía un murmullo lejano. Se detuvieron junto al viejo roble que Angélica tanto amaba. Por un momento guardaron silencio, escuchando solo el susurro de las hojas. Martín miró al suelo, respiró profundo y con una sonrisa serena dijo: «Gracias por no haberle contado a mamá aquel día». Julián se quedó helado. El asador cayó de sus manos y tardó unos segundos en poder respirar. ¿Qué dijiste?»
Martín levantó la mirada. Había paz en sus ojos, no asombro, no miedo, solo verdad. Lo recuerdo todo, papá. Aquel cuarto, las luces, la promesa. Julián sintió que todo su cuerpo temblaba. ¿Tú lo recuerdas?, susurró. Martín dio un paso hacia él. Sí, recuerdo el dolor, la oscuridad, el frío y tu voz. Recuerdo cuando me hablaste y cuando prometiste que no se lo dirías a ella. Dios me permitió volver y tú me ayudaste a quedarme. Las lágrimas de Julián brotaron sin aviso. Dios mío. Martín, el padre se acercó y lo abrazó con fuerza, como quien teme que el otro se desvanezca. Nunca supe si debía contártelo o si lo entenderías. Martín le devolvió el abrazo, firme. Siempre lo supe, papá, desde niño. Veía destellos, sentía cosas, recuerdos que no parecían míos, pero no tenía miedo, porque sabía que, donde quiera que hubiera estado antes, el amor de ustedes me trajo de vuelta. Julián lloraba, con el rostro mojado y el pecho lleno de emoción. Eres el mayor milagro de mi vida, hijo. Martín sonrió con los ojos llenos de lágrimas, y tú fuiste su instrumento. Angélica, observando desde lejos, notó el momento. Dejó el plato que tenía en las manos y caminó despacio hacia ellos. Al acercarse, los vio abrazados y, sin entender por qué, sintió que las lágrimas le recorrían el rostro. ¿Qué pasó?, preguntó, tocando la cara de su hijo. Martín la miró con ternura. Nada, solo recordábamos. Ella sonrió, confundida. ¿Recordaban qué? Él miró a su padre y luego a ella y respondió con calma. ¿Cómo el amor puede vencer hasta lo imposible? Angélica, sin comprender del todo, solo lo abrazó, y en ese gesto pareció sentir algo, una familiaridad antigua, una presencia invisible. Los tres permanecieron así, unidos durante largos minutos. Ya no había secretos que pudieran separarlos, solo el lazo que los hacía eternos. Julián miró a Martín con el corazón lleno de orgullo y gratitud. La familia no es solo quien nace juntos. Es quien elige amar, incluso sin entender el milagro. Angélica asintió con lágrimas cayendo suavemente. Y tú fuiste nuestro milagro, Martín. El joven sonrió, secando el rostro de su madre con las manos. Y ustedes fueron mi hogar. El sol, ya en el horizonte, los envolvió con un resplandor cálido y dorado, el mismo tono que parecía acompañarlos desde el principio. Cuando cayó la noche y las luces del jardín se encendieron, los tres seguían juntos. Angélica apoyó la cabeza en el hombro de Julián, y Martín observaba las estrellas en silencio. El viento sopló suavemente, trayendo un frío leve y un aroma familiar, el mismo perfume de flores que Julián había sentido aquella noche, 20 años atrás. Levantó la mirada al cielo y sonrió. «Sé que eres tú», susurró. Martín lo oyó, y con un leve movimiento de cabeza respondió en voz baja. «Nunca se fue, papá. Solo cambió de lugar». Las risas lejanas de los invitados resonaron como un recordatorio de que la vida continuaba, simple, hermosa, misteriosa. Julián tomó la mano de Angélica y juntos observaron a su hijo, ahora un hombre, caminando por el jardín. En esa escena había algo sagrado, algo que trascendía el tiempo. El milagro que comenzó en una habitación silenciosa, bajo la vigilia de un médico solitario, ahora florecía en amor, gratitud y eternidad. Y mientras el viento movía las hojas del viejo roble, una certeza los envolvió. El amor, cuando es verdadero, no muere, solo cambia de forma. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El viento cortaba el silencio del cementerio como una hoja invisible, arrastrando hojas secas entre las lápidas
y los pasos lentos de un hombre que parecía cargar el peso del mundo sobre los hombros. Carlos se detuvo frente a la tumba de su hijo, Federico, muerto exactamente hace un año, atropellado por un conductor que nunca fue encontrado. Desde aquel día, su vida perdió el sabor, el sonido, los colores. La risa quedó guardada en algún rincón olvidado de la memoria. Solo quedaba el triste ritual de visitar el cementerio todos los domingos, a la misma hora, llevando las mismas flores azules, como si ese gesto lo mantuviera respirando. Se arrodilló, la rodilla hundiéndose en la tierra fría, y pasó la mano sobre el mármol donde el nombre de su hijo brillaba bajo la luz gris de la mañana. Un año, hijo mío, y todavía parece ayer. El susurro se escapó ronco, quebrado. Carlos cerró los ojos, imaginando el rostro del niño riendo en la puerta de la escuela, el cabello despeinado, el uniforme torcido. Perdóname, hijo. Debí ir a recogerte ese día. Debí haberte protegido. El viento pareció responder con un gemido distante, y una lágrima resbaló lentamente hasta caer sobre la foto grabada en la lápida. Federico, sonriendo, con la camiseta de rayas que ahora solo vivía en los recuerdos de su padre. Fue entonces cuando lo escuchó. Pasos leves sobre la hierba. Al principio pensó que era el cuidador, pero el sonido era demasiado suave. Al voltear vio a un niño moreno, delgado, con ropa sencilla y una mirada curiosa, casi tímida. El chico parecía dudar antes de acercarse. «Hola, señor», dijo en voz baja. Carlos frunció el ceño, sorprendido. «Hola, ¿estás perdido?» El niño negó con la cabeza y con una calma desconcertante respondió. «No, señor, yo solo quería decirle que su hijo me dio esta camiseta ayer». Por un instante, el mundo se detuvo. Carlos abrió los ojos de par en par. «¿Qué?» Su voz salió temblorosa entre incredulidad y enojo. «Mi hijo murió hace un año, niño. ¿Qué estás diciendo?» El muchacho dio un paso atrás, pero no apartó la mirada. «Sé lo que digo, señor. Lo conocí. Jugamos fútbol allá, cerca de las vías. Él me dio la camiseta, dijo que traía suerte». Carlos miró la prenda. Rayas rojas, azules y amarillas, y un desgarrón en el hombro, el mismo desgarrón de la foto. La sangre desapareció de su rostro. Eso es imposible. El niño respiró hondo como quien intenta ordenar lo que siente. Cuando me la dio pensé que ya había visto esa camiseta en algún lugar, y hoy temprano, cuando vine aquí, vi la foto en la lápida. Era él, el mismo chico. Carlos retrocedió un paso, el corazón latiendo con fuerza descompasada. ¿Estás jugando conmigo, niño? ¿Esto es alguna broma cruel? El chico negó con firmeza. Yo nunca haría eso. Vengo aquí a visitar a mis padres y siempre paso por esta tumba. Le juro, señor, lo vi ayer. Vive en una casa amarilla cerca de las vías. Ahí fue donde nos encontramos. Carlos llevó las manos a la cabeza, tratando de contener la desesperación que lo invadía. ¿Me estás diciendo que mi hijo está vivo, que vive en una casa amarilla? Su voz se quebró a mitad de la frase. El niño solo lo miró con esa inocencia desconcertante que no pedía credibilidad, solo confianza. Sé lo que vi, no estoy mintiendo. Carlos sintió que las piernas le temblaban. Era como si el suelo del cementerio se abriera bajo sus pies. Dios mío, esto no puede estar pasando. Se agachó, quedando cara a cara con el niño. ¿Cómo te llamas?, preguntó casi en un susurro. Iván, respondió el chico. Carlos lo observó en silencio unos segundos, el pecho subiendo y bajando con un ritmo desordenado. Ese nombre, esa certeza en la mirada del niño, todo lo empujaba hacia lo desconocido. ¿Puedes llevarme a esa casa, Iván?, dijo por fin, con la voz ronca pero decidida. El niño dudó un instante, luego asintió con la cabeza. Sí, señor, recuerdo el camino. Carlos se levantó despacio, la mirada perdida entre el dolor y una chispa de esperanza. Al fondo, el viento sopló otra vez, como si por fin
El silencio del cementerio hubiera despertado. Carlos apenas sentía el suelo bajo sus pies mientras caminaba detrás del pequeño Iván. La imagen de la camiseta aún ardía en su mente como una herida abierta. Las manos le temblaban, el corazón latía en un ritmo frenético, y cada sonido de la calle parecía más nítido que nunca. El sol comenzaba a salir detrás de los edificios, tiñendo el cielo de un dorado opaco. El contraste entre el brillo de la mañana y el vacío dentro de él era casi cruel. ¿Estás seguro de que es por aquí?, preguntó, tratando de esconder el nerviosismo. Sí, señor, respondió el niño con confianza, sin mirar atrás. Es justo después de la esquina, cerca de las vías. Las calles se volvían cada vez más sencillas. Las fachadas, gastadas por el tiempo, mostraban pintura descascarada y ventanas de donde escapaba el sonido de radios viejos. Niños jugaban con pelotas remendadas. Perros ladraban a lo lejos y el olor a pan recién horneado se mezclaba con el aire húmedo. Pero Carlos no veía nada de eso. Todo lo que alcanzaba a percibir era la silueta de Iván y el recuerdo de la sonrisa de su hijo, que insistía en aparecer en su mente como un fantasma benigno. «Dijiste que él estaba jugando con algo, ¿verdad?», preguntó jadeante. Iván asintió, ajustando la mochila gastada sobre sus hombros. «Sí, señor. Estaba en la ventana, riendo. Parecía feliz». Cuando doblaron la esquina, Iván se detuvo bruscamente y señaló al frente. «Ahí es». Carlos siguió la mirada del niño y sintió que el corazón se le detenía. Frente a ellos, una pequeña casa amarilla se destacaba entre las demás. Las ventanas tenían cortinas blancas y el portón de hierro rechinaba con el viento. Todo parecía absurdamente común, y aún así, aquel lugar tenía algo inquietante, como si escondiera un secreto que prefería no ser descubierto. «Fue ahí donde lo vi, señor. Estaba sentado justo en esa ventana riendo». Carlos se acercó, cada paso pesado, casi solemne. Cuando llegó al portón, miró hacia adentro y el tiempo pareció partirse en dos. Ahí estaba un niño, en la sala, corriendo y jugando. El pequeño reía, y aquella risa lo atravesó como una cuchilla. Era el mismo sonido que aún ecoaba en sus sueños, la misma mirada curiosa, el mismo cabello rebelde. Lo imposible estaba frente a sus ojos. «Federico», la palabra se escapó temblorosa, un hilo de esperanza mezclado con miedo. «Federico», gritó más fuerte, la voz quebrándose en el aire, pero antes de poder dar otro paso, una mujer apareció detrás de la ventana. Sus ojos, oscuros y severos, lo miraron con desconfianza. Carlos se apresuró a hablar. «Por favor, señora, ese niño es mi hijo». La mujer frunció el ceño, empalideció y con un movimiento brusco jaló al niño hacia adentro. Luego reapareció en la puerta, pero ahora con algo brillante en la mano. Era un arma. «Lárguense de aquí, ahora», Mitri gritó con voz áspera, casi histérica. «No hay ningún niño con ese nombre aquí. Váyanse antes de que dispare». «Pero lo vi, sé que es él», insistió Carlos, desesperado, con todo el cuerpo temblando. La mujer apuntó directamente al pecho de él. «Se lo advertí. Váyanse». El sonido de la ventana al cerrarse resonó enseguida, y el portón metálico pareció estremecerse junto con el corazón de Carlos. «Por favor, solo quiero verlo. Un minuto nada más», suplicó, pero la respuesta fue el silencio. La cortina se cerró, y la casa se hundió en la quietud. Carlos retrocedió, el pecho ardiendo, y miró a Iván, que lo observaba con los ojos llenos de lágrimas. «Le juro que era él, señor. Le juro. Nunca le mentiría». Carlos respiró hondo, luchando contra las lágrimas. «Lo sé, chico. Yo también lo vi». Se quedaron ahí, uno al lado del otro, mientras el viento agitaba el portón como si se burlara de la desesperación que los consumía. A la mañana siguiente, Carlos volvió al mismo lugar, pero el portón estaba entreabierto y el patio vacío. Ningún sonido, ninguna risa, ninguna señal de vida. La casa amarilla parecía abandonada,
como si nadie hubiera vivido allí jamás. Caminó hasta la ventana, empujó el vidrio y solo vio polvo y sombras. Las cortinas habían sido arrancadas y en el suelo había un juguete roto, un carrito rojo, el mismo que Federico llevaba el día del accidente. Carlos lo tomó entre sus manos y las lágrimas finalmente vencieron su resistencia. «¿Qué te están haciendo, hijo mío?». El pequeño Iván apareció detrás de él jadeante, con la mirada llena de miedo. «Se fueron, señor, anoche. Pregunté por aquí y nadie sabe a dónde». Carlos apretó el carrito contra su pecho y cerró los ojos. El destino parecía jugar con él. Le daba un destello de milagro, solo para arrancárselo después, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo un padre de luto, era un hombre en busca de la verdad. Después del impacto en la Casa Amarilla, Carlos e Iván caminaron durante horas sin decir una palabra. El padre sostenía el carrito rojo con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. El niño lo seguía en silencio, respetando el torbellino que veía en los ojos de él. Cuando el sol comenzó a ponerse, Carlos se detuvo en la esquina y dijo, casi en un susurro, «Tienen que saber esto. La policía tiene que hacer algo». Iván lo miró con cierta duda. «¿Cree que le van a creer, señor?». Carlos respiró hondo, intentando convencerse de lo que decía. «Tienen que creer. Vi a mi hijo con mis propios ojos». Y así, los dos siguieron juntos hacia la comisaría. Carlos entró en la estación de policía con los ojos hundidos, el rostro abatido y el carrito rojo apretado en las manos como si fuera una prueba sagrada. El ambiente era frío, iluminado por lámparas parpadeantes, y el olor a café viejo se mezclaba con el murmullo apagado de voces y pasos. Se acercó al mostrador y el policía de guardia levantó la vista, aburrido. «¿Puedo ayudarle?», preguntó sin emoción. «Mi hijo está vivo», dijo Carlos con la voz quebrada. «Dijeron que murió hace un año, pero lo vi. Lo vi con mis propios ojos». El policía suspiró ajustándose la gorra. «Señor, ¿ya ha reportado esto antes? Parece alterado. ¿Quiere que llame a alguien de servicios sociales?». No, sé lo que estoy diciendo», insistió, golpeando el puño contra el mostrador. «Vi al niño, y alguien me apuntó con un arma para impedirme acercarme». El ruido llamó la atención de otros agentes, que intercambiaron miradas de compasión. «Su hijo murió atropellado, señor», dijo un policía mayor, en tono condescendiente. «Recuerdo el caso, fue terrible. A veces el duelo nos hace ver lo que queremos ver». Carlos permaneció inmóvil por un momento, el pecho subiendo y bajando con fuerza. El duelo no inventa camisetas idénticas, ni juguetes desaparecidos. El duelo no te apunta con un arma para esconder a un niño vivo. El policía se levantó, tratando de parecer empático, pero su mirada traicionaba la incredulidad. «Por favor, váyase a casa. Descanse. Esto no le ayudará». Carlos lo miró con rabia y dolor, los ojos llenos de lágrimas. «Son todos iguales. Nadie quiere ver lo que tiene frente a los ojos». Se dio la vuelta bruscamente y salió de la comisaría, el golpe de la puerta resonando por el pasillo. Afuera, el sol del mediodía quemaba el asfalto y el calor parecía sofocante. Se apoyó en un poste, el cuerpo temblando. «Quizás sí me estoy volviendo loco», murmuró, pasando la mano por su cabello. Fue entonces cuando una voz suave interrumpió sus pensamientos. «Yo le creo, señor». Carlos levantó la vista y vio a Iván parado en la acera, sosteniendo un pedazo de pan envuelto en una servilleta arrugada. El niño lo miraba con firmeza, sin miedo, pero con un toque de ternura. «Yo lo vi, señor, sé lo que vi». Carlos respiró profundo, intentando contener la emoción. «Eres el único que me cree, chico. El único». Iván se encogió de hombros, con una media sonrisa tímida. «Creo que nadie cree mucho en mí tampoco, así que estamos parejos». Carlos soltó una risa breve, ronca, casi un sollozo, y puso una mano sobre el hombro del niño. Decidieron seguir su instinto. Iván conocía bien las calles, los callejones, los caminos donde nadie miraba dos veces.
Con su ayuda, comenzaron a rehacer los pasos de la historia. Fueron al hospital donde Federico había sido internado después del atropello. El edificio parecía más viejo que en los recuerdos de Carlos y el olor a desinfectante se mezclaba con el óxido. Aquí fue donde pasó sus últimas horas, murmuró pasando la mano por la barandilla. Buscaron en los archivos, pero los registros estaban incompletos. El expediente de Federico había desaparecido. ¿Desaparecido?, repitió Carlos irritado. La recepcionista se encogió de hombros. Extraviado, señor, sucede. ¿Con un niño muerto? La voz de Carlos se elevó, haciendo que la gente alrededor volteara. Quiero hablar con quien atendió el caso. La mujer hojeó un cuaderno viejo, las uñas golpeando las páginas amarillentas. La enfermera responsable se llamaba Dolores, pero se jubiló. Se fue del país poco después. El silencio que siguió fue sofocante. Carlos miró a Iván, que negó lentamente con la cabeza. Es raro, ¿verdad, señor? Todos los que podrían saber algo desaparecieron. Mientras salían del hospital, un hombre con bata vieja los observaba desde lejos, apoyado en una columna. Tenía el cabello canoso y una mirada inquieta. Cuando Carlos pasó junto a él, el hombre susurró sin mover casi los labios. Hay gente importante metida en esto. Si quiere seguir con vida, no busque más. Carlos se detuvo, girándose rápidamente, pero el hombre ya había desaparecido entre los pasillos. La advertencia sonaba más a amenaza que a consejo. Iván le tomó la mano con la mirada seria. «No va a rendirse, ¿verdad?» Carlos apretó los labios y respondió. «Ya es demasiado tarde para volver atrás». Carlos e Iván pasaron días tratando de juntar las piezas sueltas que encontraban. En cada visita, una nueva pared de silencio, médicos que se negaban a hablar, papeles rotos, nombres tachados. El hospital que alguna vez prometió salvar vidas parecía esconder algo oscuro. Carlos pasaba las noches en vela, con documentos esparcidos sobre la mesa, trazando conexiones con una mano temblorosa. «No es coincidencia, no puede serlo», murmuraba, con los ojos fijos en los archivos amarillentos que Iván ayudaba a recuperar de la basura del archivo. El niño atento señaló: «Mire, señor, todos estos niños fueron declarados muertos después de accidentes, pero ninguno tiene el acta de defunción completa. Aquello fue el inicio del colapso de la verdad». Carlos examinaba cada registro con la respiración agitada, el corazón acelerado. «Dios mío», susurró, tocando el nombre de Federico en un papel manchado de café. «Aquí está, pero el número de expediente es igual al de otro niño». Iván se acercó, confundido. «¿Quiere decir que usaron el mismo código?» Carlos asintió, con la voz quebrada. «Quiere decir que alguien falsificó la muerte». La sala quedó envuelta en un silencio tenso, roto solo por el rechinar del ventilador del techo. La revelación parecía imposible, pero estaba ahí, frente a ellos, en tinta y papel. Decididos a entender hasta dónde llegaba todo eso, buscaron al empleado de mantenimiento que había trabajado en el hospital en la época del accidente. El hombre, viejo y desconfiado, aceptó hablar en un bar lejano. Le temblaban las manos al sostener el vaso. «No deberían meterse en esto», murmuró. «Vi cosas, camiones saliendo de noche, con cajas grandes, acompañadas por enfermeros y guardias armados». Carlos se inclinó con la mirada firme. «¿Cajas con qué?». El hombre desvió los ojos. «Con niños, señor, niños que decían que estaban muertos». El silencio que siguió fue helado. Iván tomó el brazo de Carlos, sintiéndolo estremecer. El hombre respiró hondo, mirando hacia los lados antes de acercarse. «¿Quieren pruebas? Aún están ahí, en el sótano viejo del hospital, en el ala desactivada. Nadie entra ahí. Guardaban todo, carpetas, fotos, listas. Yo mismo ayudé a cargar cajas hacia allá». Carlos abrió los ojos incrédulo. «¿Está seguro?». El hombre asintió. «Seguro, pero vayan de noche cuando no haya nadie. Y por el amor de Dios, si encuentran lo que creo, quemen todo.
Las palabras del hombre siguieron resonando incluso después de que el bar quedara en silencio. Carlos le estrechó la mano. Gracias, ahora ya no hay vuelta atrás. Esa noche, el plan se puso en marcha. El hospital dormía bajo luces frías y blancas cuando Iván y Carlos saltaron el muro lateral. El niño se movía con la agilidad de quien ha aprendido a no hacer ruido. «Por aquí, señor», susurró, señalando una escalera oxidada que bajaba al sótano. El aire allí era pesado, húmedo, y el goteo de las tuberías hacía que el corazón de Carlos latiera aún más fuerte. «¿Estás seguro de que es aquí?», preguntó en voz baja. Iván asintió. «Es el único lugar que parece escondido». Cuando empujaron la puerta de metal, un chasquido resonó por el pasillo. Adentro, cajas de archivos cubrían las paredes. Carpetas, fotos, listas de nombres. «¡Dios mío!», dijo Carlos hojeando rápidamente. «Mira esto, Iván. Fechas de supuestas muertes que coinciden con donaciones internacionales. Hicieron de esto un negocio. Cada nombre era una herida abierta, cada registro un grito silenciado. La luz débil del celular temblaba sobre las hojas, revelando más de lo que cualquiera de ellos quería ver. Y entonces, entre tantas páginas, Carlos lo encontró. Federico Jiménez. Las manos le temblaban mientras abría el documento. En la esquina inferior, una anotación en letra pequeña. Transferido. Adopción internacional. Destino confidencial. El papel se le resbaló de los dedos. El aire parecía más pesado, la sala más oscura. Iván se acercó despacio, asustado por el rostro pálido del hombre. «¿Qué pasa, señor?». Carlos levantó la mirada y las lágrimas comenzaron a correr sin que intentara detenerlas. «Se llevaron a mi hijo. Pero ahora sé por dónde empezar. Ese instante no fue solo un descubrimiento, fue una sentencia. La desesperación se transformaba en furia, y la furia en propósito». Carlos cerró la carpeta con fuerza, miró a Iván y dijo con una firmeza que el chico nunca le había oído antes. «A partir de ahora vamos a cazarlos a todos, uno por uno». Iván asintió, con el rostro serio, sintiendo el peso de la misión que acababa de comenzar. La noche caía como una sábana pesada cuando Carlos e Iván estudiaron el mapa improvisado hecho con las hojas robadas del sótano. Entre fichas y sellos había una hoja doblada con un timbre oficial y al lado una dirección mecanografiada. Un camino de tierra que llevaba a una casona aislada en las afueras de la ciudad, señalada como destino en caso de emergencia, realocación temporal. Carlos leyó la línea varias veces, la garganta apretándose. Era la pista que necesitaban. Un lugar a donde llevaban a los niños cuando no podían quedarse. La palabra niño resonó en su cabeza como un juramento. Llegaron al sitio de madrugada, guiados por faros bajos y el canto lejano de los grillos. La casona se recortaba entre sombras contra el cielo, rodeada de muros altos y árboles que parecían manos cerradas. Iván caminó por fuera, observando las ventanas iluminadas como ojos vigilantes. «Puedo entrar por la puerta trasera», susurró, con la tranquilidad de quien ha vivido en la calle y aprendió a escapar del peligro. El corazón de Carlos latía con fuerza, cada golpe recordándole que ya no había retorno. Iván se coló por la reja lateral con la gracia de quien conoce los movimientos de la sombra. Pasó entre arbustos, trepó una pared baja y alcanzó una ventana entreabierta. Adentro, la luz amarilla revelaba largos pasillos y un olor a perfume barato mezclado con comida. El niño se aproximó despacio y espió. En la habitación del fondo, un pequeño dibujaba sentado en un banco, cabello despeinado, mirada concentrada, un carrito rojo a un lado. El tiempo pareció detenerse en el pecho de Iván. Era Federico. El chico regresó corriendo, jadeando, y encontró a Carlos escondido detrás de un coche viejo. «Está ahí, señor, dibujando, tiene el carrito». La voz de Iván temblaba, pero venía cargada de certeza. A Carlos se le aflojaron las piernas por un segundo, como si la pena del último año lo golpeara en oleadas.
«¿Cómo está?», preguntó la voz arrastrada. «Parece confundido, pero no parece maltratado». «Sonrió cuando lo miré», respondió Iván, con una emoción contenida que casi hizo llorar a Carlos. El mapa del sótano temblaba entre las manos de Carlos. La dirección ahora tenía rostro. Carlos decidió actuar de inmediato. Saltó el muro, el sudor frío corriéndole por la espalda, y corrió hasta la terraza trasera. La madera crujía bajo los pasos, cada sonido acrecentando el miedo. En el pasillo iluminado por una lámpara tenue, vio puertas entreabiertas y cuadros viejos que lo observaban con indiferencia. Al abrir la última puerta, encontró a Federico sentado en un pequeño sofá, lápiz y papel por todas partes. El niño levantó la mirada, desconcertado por el hombre extraño. «¿Me trajiste de vuelta?», murmuró Federico, la voz apagada como si saliera de un sueño. Carlos se arrodilló, las manos temblando, y extendió el carrito rojo. «Soy tu padre. Soy yo, Federico. ¿Te acuerdas del carrito?». El silencio quedó suspendido como una plegaria. El niño tomó el juguete, miró la foto en la pared que le recordó vagamente la camiseta de rayas, y entonces algo parecido al reconocimiento cruzó su rostro. Los ojos se llenaron de agua, y una sílaba salió casi sin fuerza. «¿Papá?». Carlos no pudo contener el abrazo. Fue un abrazo que intentó apretar dentro todo el tiempo perdido, todas las noches sin dormir. Pero el momento se rompió por pasos pesados en el pasillo y voces apagadas en la escalera. Alguien había notado el movimiento. El aire cambió. El perfume barato se volvió tensión cortante. Carlos apartó el rostro, vigilante, y buscó a Iván con la mirada. El niño estaba inmóvil en el marco de la puerta, pálido, los labios temblorosos. La puerta del pasillo chirrió más fuerte, y voces masculinas se acercaron resueltas. El peligro estaba ahí, íntimo e inevitable, a punto de incendiar todo lo que aquel reencuentro empezaba a sanar. El crujido de la madera sonó como un trueno dentro de la habitación. Carlos apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la puerta fuera pateada con violencia y 3 hombres entraran, con las armas apuntando y los rostros cubiertos por máscaras negras. Federico gritó y se encogió detrás de su padre. Iván contuvo la respiración, acorralado junto a la ventana. El corazón de Carlos latía tan fuerte que parecía retumbar en el techo. «Te advertí que no te metieras, viejo», gruñó el hombre del frente, alto, con la mirada fría. «¿Dónde están los papeles? ¿Dónde está el niño?». Carlos se interpuso frente a su hijo, el cuerpo temblando, pero firme. «No van a tocarlo». La respuesta vino en forma de un golpe. El puñetazo lo hizo caer sobre la mesita, rompiendo el vidrio. Federico gritó: «¡Papá!». El sonido hizo reír al agresor. Bonito drama, pero el espectáculo se acabó. Un segundo hombre se acercó, presionando el revólver contra la sien de Carlos. El olor a metal y polvo se mezclaba con la tensión. «Terminemos esto de una vez», dijo el enmascarado. «Un accidente como con el otro chico». Esas palabras encendieron algo dentro de Carlos. Reaccionó por instinto, agarrando el brazo del hombre y desviando el arma. El disparo atravesó el espejo, rompiendo el silencio en 1000 pedazos. Iván gritó y corrió hacia la puerta, intentando jalar a Federico, pero otro hombre lo interceptó tomándolo por el cuello. «¡Lárgate, mocoso!». El pequeño luchó, pateando y mordiendo, hasta que logró soltarse. «¡Corre, Federico!», gritó, pero el niño dudó, paralizado por el miedo. Carlos se levantó con dificultad, el rostro cubierto de sangre. «¡Salgan de aquí, ahora!». Uno de los criminales lo golpeó con la culata del arma. Carlos tambaleó, pero antes de caer, agarró una botella rota del suelo y la usó como arma. El vidrio cortó el brazo del agresor, que gritó de dolor. La pelea se volvió un caos. La habitación era una tormenta de cuerpos, muebles rotos y gritos. Iván intentó ayudar lanzando una lámpara contra uno de los hombres. Federico lloraba, cubriéndose el rostro con las manos. El sonido de los disparos parecía venir de todas partes.
Carlos, con la mirada llena de desesperación y puro instinto, trataba de proteger a los dos niños, aun cuando sus fuerzas se agotaban, hasta que el líder apuntó el arma directamente hacia él. «Se acabó, héroe. Esta vez no hay milagro». El clic seco del arma sonó como una sentencia, pero justo en ese instante ocurrió el milagro. Afuera, el sonido de sirenas rasgó la noche, largas, fuertes, urgentes. El líder miró por la ventana, alarmado. «¡Mierda! ¿Cómo se enteraron?» Un destello azul iluminó la pared. «¡Policía, nadie se mueva!», gritó una voz desde afuera. Los disparos cruzaron el aire rompiendo los vidrios. El caos se convirtió en pánico. El líder intentó tomar a Carlos como rehén, pero Iván corrió y se lanzó contra sus piernas, derribándolo al suelo. El arma cayó, y Carlos aprovechó para desarmarlo con un golpe desesperado. El sonido de las botas retumbó en la casona. Los policías derribaron puertas, gritando órdenes, luces rojas y azules parpadeando por todas partes. En segundos, los criminales estaban reducidos. Carlos cayó de rodillas, exhausto, el pecho agitado, las manos temblorosas. Federico corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Pensé que te iban a matar, papá». Carlos, llorando, sostuvo el rostro del niño. «Nunca más, hijo, nunca más». Iván estaba rodeado por policías, el celular aún en las manos, temblando, pero de pie. Había hecho la llamada pocos instantes antes del caos, escondido detrás de una pared. Los agentes salían del caserón trayendo a otros niños, asustados, confundidos, algunos descalzos. Las luces parpadeaban y el sonido de las sirenas se mezclaba con el llanto y el alivio. Un policía se acercó a Carlos. «Encontramos 5 niños más en el sótano. Ustedes los salvaron a todos». Él solo asintió, abrazando a Federico e Iván. «No fuimos nosotros, si fue él», dijo, señalando al pequeño que lo miraba con los ojos húmedos. Aquella noche, entre el miedo y la victoria, Carlos comprendió. Ese niño desconocido se había convertido en el verdadero milagro, el valor que él mismo ya no tenía. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del hospital, pintando la habitación con tonos de esperanza. El ambiente olía a éter y flores frescas, pero, por primera vez en mucho tiempo, ese aroma no traía dolor. Carlos estaba sentado al borde de la cama, observando a su hijo dormir con el rostro sereno. Cada respiración de Federico era un recordatorio vivo de que lo imposible había ocurrido. En un rincón del cuarto, Iván esperaba en silencio, con las manos inquietas sobre el regazo, como si aún no supiera qué hacer en ese nuevo mundo donde el miedo ya no lo perseguía. Cuando Federico abrió los ojos, buscó a su padre, y una sonrisa cansada se formó en su rostro. «Papá, fue de verdad, ¿no?» «¿Estamos bien de verdad?» Carlos tomó la pequeña mano de su hijo apretándola entre las suyas. «Sí, hijo mío, todo está bien ahora». Los ojos de Federico se dirigieron hacia Iván, que bajó la mirada, avergonzado. «Tú me salvaste, gracias». La voz del niño salió débil, pero llena de ternura. Iván, sorprendido, esbozó una leve sonrisa y respondió: «Tú también lo salvaste a él. Si no hubieras gritado, ellos habrían disparado». Por un instante, el silencio que siguió valió más que cualquier abrazo. Carlos se levantó y caminó hacia Iván, arrodillándose frente a él. La mirada del hombre, antes endurecida por el dolor, ahora brillaba con gratitud. «Tú me devolviste a mi hijo», dijo con la voz entrecortada. «Pero también me devolviste algo que ya había olvidado cómo se sentía: la fe». Iván bajó la cabeza, tímido. «Solo hice lo que tenía que hacer, señor». Carlos negó con la cabeza, sonriendo. «No, Iván. Hiciste mucho más». Y en ese instante, las lágrimas que el hombre había contenido durante tanto tiempo finalmente cayeron. Federico extendió la mano y llamó: «Papá, tráelo aquí». Carlos se levantó, tomó a Iván del hombro y lo llevó hasta la cama.
El pequeño lo miró con nerviosismo, pero Federico simplemente abrió los brazos. El abrazo entre los dos niños fue tímido al principio, pero pronto se volvió fuerte, sincero. «Ahora somos una familia, ¿verdad?», preguntó Federico sonriendo. Carlos respiró hondo, emocionado. «Si depende de mí, sí lo somos». La habitación se llenó de una luz suave, casi divina, como si el mundo entero estuviera presenciando aquella promesa silenciosa. En los días siguientes, Carlos cuidó de ambos niños en el hospital. Les llevaba revistas, frutas, contaba historias y reía por cosas simples que hacía mucho no lo hacían sonreír. Médicos y enfermeras los miraban con cariño. Aquel trío improbable, el padre que encontró a su hijo, el hijo que volvió a la vida y el niño desconocido que unió sus destinos con valentía. A veces, Iván lo observaba en silencio, como si aún temiera despertar y descubrir que todo había sido un sueño. Una tarde, Carlos se acercó a la cama de Iván, que miraba por la ventana el movimiento de la calle. «No tienes a dónde volver, ¿verdad?», preguntó con delicadeza. El niño dudó, encogiendo los hombros. «No, señor, vivo donde puedo, pero no se preocupe por mí». Carlos suspiró, arrodillándose junto a la cama. «Iván, tú me salvaste, y ahora quiero salvarte yo a ti». El chico parpadeó, confundido. «¿Cómo así?». Carlos sonrió y respondió con voz firme. «Quiero que vengas a vivir con nosotros. Quiero darte lo que te quitaron, una familia». Por un instante, Iván no dijo nada. Solo miró a Carlos, luego a Federico, que asintió emocionado. Entonces las lágrimas comenzaron a caer, tímidas, sinceras, limpias. Asintió con la cabeza, y Carlos lo abrazó con fuerza, sintiendo aquel cuerpo pequeño y frágil, pero lleno de valentía. «Bienvenido a la familia, hijo», susurró, y por primera vez, Iván lloró no de miedo, sino de alivio. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. La vida de Carlos, antes marcada por funerales y nostalgia, ahora giraba en torno a dos sonrisas, la de Federico, que poco a poco volvía a jugar, y la de Iván, que aún aprendía lo que era vivir sin miedo. Las paredes de la casa, antes silenciosas, volvían a escuchar risas y pasos apresurados, pero en el fondo, Carlos sabía que aún faltaba un paso, algo que sellara ese lazo que el destino había tejido entre ellos. Por eso, una mañana fría, entró al juzgado con un fajo de papeles en las manos y el corazón acelerado, la solicitud de adopción de Iván. El proceso fue largo. Asistentes sociales visitaron varias veces la casa, observando cómo convivían los tres. Había anotaciones, preguntas, evaluaciones. «¿Está usted seguro de que quiere hacer esto?», preguntó una de ellas, hojeando el informe. Carlos sonrió sin dudar. «Totalmente seguro. No quiero que Iván sienta que me debe algo. Quiero que sepa que es mi hijo de verdad». La mujer lo observó en silencio, conmovida por esa sencillez que no necesitaba justificación. Federico, sentado en el sofá, balanceaba las piernas y decía: «Ya somos una familia, solo falta el papel». Durante las visitas, Iván se esforzaba por demostrar que pertenecía allí. Ponía la mesa, ayudaba a Carlos en el jardín y acompañaba a Federico por las tardes. Aún así, a veces despertaba en la noche, asustado, llamando a los padres que ya no existían. Carlos lo consolaba con paciencia, acariciando su cabello y susurrando: «Ahora estás a salvo, hijo, te lo prometo». Y en cada madrugada en la que el niño volvía a dormir sonriendo, una parte de las heridas del hombre también sanaba. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Finalmente, llegó una carta por correo. Era la notificación de la audiencia final. Carlos leyó el documento varias veces, con las manos temblorosas. «Llegó el día», dijo con una sonrisa suave. Al día siguiente, vistió a los dos niños con ropa limpia y los llevó de la mano al tribunal. La sala era sencilla, pero tenía una atmósfera solemne. El juez, un hombre de voz grave y mirada bondadosa, los observó atentamente antes de decir: «Señor Jiménez,
¿Entiende usted que a partir de hoy este niño será legalmente su hijo? Carlos se puso de pie, la voz firme a pesar de la emoción. Ya lo considero mi hijo desde hace mucho, su señoría. Solo estoy aquí para oficializar lo que el corazón ya decidió. El juez sonrió e hizo una seña para que Iván se acercara. Entonces, muchacho, puedes firmar aquí, escribiendo el nombre completo que quieras usar. Iván miró el papel, dudando. Luego levantó el rostro con los ojos llenos de lágrimas. Lentamente escribió, Iván Jiménez. Las letras salieron temblorosas, pero llenas de pertenencia. Carlos secó sus lágrimas y tomó su mano. Ahora sí eres mi hijo, de verdad. Los funcionarios aplaudieron discretamente. Federico corrió hacia su hermano y lo abrazó con fuerza. Te dije que iba a salir bien, rió, con el entusiasmo de quien siempre creyó en los milagros. Iván lloraba, ocultando el rostro entre las manos. Nunca pensé que alguien quisiera quedarse conmigo para siempre, dijo en voz baja. Carlos se arrodilló y respondió, el amor no elige la sangre, hijo, elige el corazón. El juez observó la escena conmovido y declaró, la adopción queda aprobada. Afuera, el sol brillaba alto y un viento suave movía los árboles del patio del tribunal. Carlos caminaba con los dos niños a su lado, sintiendo una paz que jamás pensó volver a experimentar. El vacío que la muerte había dejado fue llenado con algo más grande. Una nueva forma de amor, nacida del dolor, del valor y de la fe. Y mientras los tres bajaban las escaleras tomados de la mano, Iván miró a su padre y preguntó, «Ahora sí somos una familia de verdad, ¿verdad?» Carlos sonrió emocionado. «No, hijo mío, ahora somos una familia para siempre». La casa era sencilla pero llena de vida, repleta de risas, pasos pequeños y el sonido de las mañanas que comenzaban de nuevo. Federico e Iván corrían por el patio, con la ropa manchada de tierra y el corazón ligero. Carlos observaba desde la terraza, con la mirada serena de quien por fin había encontrado la paz. La mesa del comedor estaba puesta, y el aroma de la comida casera llenaba el aire como un abrazo. «Papá, mira lo que hicimos», gritó Federico mostrando un jarrón con flores azules. Iván completó, «Las mismas que llevas al cementerio, ¿te acuerdas?» Carlos sonrió conmovido. Durante la cena, Iván lo miró con curiosidad. ¿Por qué quiso adoptarme si ya tenía a Federico? Carlos dejó los cubiertos, respiró hondo y respondió con una sonrisa suave. Porque el amor no se divide, hijo, se multiplica. El silencio que siguió fue de paz, de plenitud. Afuera el jardín florecía bajo el mismo cielo que un día fue testigo de tanto dolor. La antigua tumba ahora era un macizo de flores azules, símbolo de que el amor, aunque herido, sabe renacer. Mientras avanzaba la noche, el sonido de las risas de los niños se mezclaba con la voz tranquila de Carlos. La vida puede quitarnos mucho, pero el amor siempre encuentra la manera de volver. Y en aquella casa sencilla, bañada por la luz del atardecer, tres corazones que un día vivieron en la oscuridad aprendieron lo que realmente significa volver a empezar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.